Yo quería empezar, la primera pregunta que os quería hacer tiene que ver con la última que hemos hecho a todos los presentes. Cuando sale un titular en la prensa o un tuit, ya no sé si leéis prensa o donde veáis las noticias, cuando veis el titular de la noticia que ha habido un avance en la inteligencia artificial, ¿os alegráis, os preocupáis o esperáis a leer la noticia entera para haceros un juicio? ¿Quién empieza? Venga, Lucía. Espero a leer la noticia porque a priori ni me alegro ni me desalegro, no sé cómo decir. Depende, porque, claro, normalmente cuando leo avances o lo que consideramos avances en la inteligencia artificial, normalmente tienen que ver con cuestiones de optimización, ¿no? Que las inteligencias artificiales son capaces de hacer más cosas mejor y más rápido. Claro, desde el punto de vista en el que yo lo veo y en el que yo trabajo, eso para mí no significa, o sea, yo entiendo que a nivel de producción significa mucho, para mí a nivel ético y moral no significa nada. Para mí un avance o lo que me alegraría sería ver que ha habido ganancias a nivel de consumo energético, por ejemplo, de mayor eficiencia de los recursos que se necesitan para construir inteligencia artificial. Entonces, o que la regulación se va a poner, que está en marcha, se va a endurecer o va a ir a más, ¿no? Por ejemplo, esta mañana me levantaba con una noticia que no sé si habéis visto en el país, de que van a hacer una moratoria de 16 meses para que entre los requisitos de la regulación de inteligencia artificial, los más fuertes, se pongan en marcha, ¿no? Para, entiendo, un diálogo complejo, el que entiendo, ¿no? Dar más margen a las empresas para poder adaptarse. Entonces, para mí depende completamente de en qué dirección vaya la noticia. Yo, para mí, el reflejo un poco académico es efectivamente decir a qué llamamos avance, a qué llamamos mejora, o en otras palabras, de qué métricas estamos hablando. Y esta es la primera cuestión que hay que desbrozar en cualquier medio de comunicación, en cualquier titular, en cualquier discusión, con mis alumnos en particular, ¿no? Y esa es una de las primeras cuestiones a plantearse con la tecnología. Dadas unas métricas, todo se puede optimizar, efectivamente, se puede hacer más, mejor, etc. La cuestión es en qué métricas nos estamos fijando. Y, desde luego, dada una métrica, que se mejore, está bien, y a mí como ingeniero me gusta y me tranquiliza y me hace feliz. La cuestión que hay que tener alrededor de la tecnología es en qué métricas nos queremos fijar. Nos queremos fijar en el consumo energético, nos queremos fijar en la rapidez de la computación, que por ejemplo es uno de los argumentos habituales al hablar del progreso en la computación. Cada 2 años la capacidad de cálculo de los microprocesadores se duplica, y eso es maravilloso, y es la ley de Moore. Es maravilloso, ¿verdad? Realmente. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Pues hay unos gastos en materiales, hay unos gastos en energía, y sobre todo, esta es una cuestión que ya no es tecnológica, sino que es política. ¿Para qué utilizamos esa computación? No lo estamos utilizando hoy para lo mismo para lo que se estaba utilizando o se decía que se iba a utilizar hace 20 años. Entonces, la primera cuestión es una cuestión terminológica. Una mejora, en principio, está bien, por eso la llamamos mejora, pero hay que ver de qué estamos intentando mejorar y por qué. Y cuál es el coste de esa mejora en otros términos que normalmente no aparecen en el titular. Claro, es que, o sea... Sí, claro. Claro, me parece que, o sea, que Juan Antonio... Yo me paso a los espectadores cuanto antes. Dar la clave, claro, depende en qué paradigma te estés moviendo, porque qué es mejor y qué es peor, depende mucho de cuáles sean tus aspiraciones. Claro, yo entiendo que en términos de competencia, de a lo mejor de desarrollo económico, de ciertas cuestiones donde la eficiencia y la optimización son claves, efectivamente cualquier mejora técnica se va a celebrar. Claro, desde unos paradigmas un poco más abiertos, ¿no? Yo creo que la pregunta que nos debería mover no es únicamente, al menos en las cuestiones de crecimiento, sino a qué coste lo estamos haciendo, ¿no? ¿Dónde queremos ir? Luego pensar qué medios vamos a poner para ir allí, ¿no? Porque no podemos, creo que el paradigma que mueve la inteligencia artificial es el de la optimización 100%, y creo que ahí el debate que tendríamos que tener y que no se está teniendo es, insisto, hacia dónde queremos ir y qué precio estamos dispuestos a pagar por ello, porque a día de hoy la realidad que tenemos sobre la mesa es que las tecnologías, seguro que lo vamos a hablar porque sé que Juan Antonio también le importa esta cuestión, es que sabemos que el coste ecológico, y yo voy a incidir mucho en esto porque es un tema que me preocupa a mí mucho desde la filosofía moral, el coste ecológico y social que pagamos por tener inteligencia artificial a
este ritmo y en esta forma en Occidente es grandísimo. Sabemos que necesitamos una extracción inmensa de recursos naturales, principalmente de recursos procedentes del sur global, que no los conseguimos en las mejores condiciones de justicia e igualdad, que la huella ecológica del transporte de mercancías, de la manufacturación, de los centros de datos en términos de agua y energía es tremenda, que no reciclamos ni la mitad de los desechos electrónicos que consumimos y que además toda esa cadena de suministro la llevan a cabo en su mayor parte trabajadores en unas condiciones nefastas, que nosotros no asociamos a la tecnología aquí en Occidente, donde el trabajo tecnológico es visible y prestigioso. Parece que tiene lugar en salas blancas como esta, ¿no? Con muchos proyectores y tal, cuando en realidad... Y dando un paso atrás, pero en la misma línea de clarificar los conceptos, ya hace un tiempo tuvimos otra sesión de Etosfera donde estaba Sergio hablando, ¿no? Que dijo una cosa en la que yo estoy muy de acuerdo, o al menos es como yo la fraseo, igual no es exactamente lo mismo, que el primer principio de la ética de la inteligencia artificial es no llamarlo inteligencia, por la distorsión de expectativas que se supone respecto de las posibilidades técnicas, de las posibilidades, por lo tanto, también económicas, etcétera, ¿no? Y que muchas veces se exageran, incluso es posible que se exageren los riesgos, no los riesgos materiales, sino los riesgos así un poco distópicos, precisamente para hinchar una burbuja de expectativas donde cabe mucho dinero, pero no hay tanta realidad. No sé, ¿esto cómo lo veis? Yo estaba pensando en esto, creo que Lucía ha mencionado la palabra clave, optimización. Eso para mí, disclaimer, yo no soy experto en inteligencia artificial. Yo creo que os tenéis que encender ¿dónde? Aquí en algún sitio. ¿La inteligencia artificial lo le das aún o no? A ver. Aquí debe ser. ¿Aquí? Ahí. Sí. ¿Sí? ¿Mejor? Estoy. Vale. ¿Tú estás? Sí. Vale. No. Pues No. la palabra clave aquí es efectivamente optimización. Y yo digo, no soy un experto en inteligencia artificial, trabajo con inteligencia artificial, trabajo con mecanismos de aprendizaje automático, más bien, trabajo con algoritmos de tratamiento de datos. Para mí, lo que yo entiendo de lo que se llama inteligencia artificial son mecanismos de tratamiento y de procesamiento de datos y son mecanismos de aprendizaje automático a partir de los datos, ¿vale? Lo cual son mecanismos, en fin, es una forma un poco larga de decir computación o informática. Entonces, la computación y la informática lo que tienen que hacer es optimizar. Y en cualquier proceso de optimización, hay disciplinas de matemáticas de optimización, investigación operativa, lo que se quiera, en cualquier problema de optimización hay que definir primero cuáles son las métricas que se están intentando optimizar, cuál es la función de optimización que queremos optimizar, que queremos mejorar, cuáles son los inputs, es decir, la realidad que estamos inyectando en el algoritmo de optimización, cómo la estamos percibiendo, cómo la estamos formateando, en qué nos estamos fijando. Por ejemplo, podemos describir esta población de gente de aquí, la podemos describir en términos de género, de renta, de geografía, de etnicidad, de cultura, de color de ojos, de altura, de lo que queramos. ¿Cómo definamos esos puntos de realidad? Va a incidir en cómo optimizamos con el mismo algoritmo. Entonces, estas cuestiones son periféricas a la cuestión de optimización. Y son las verdaderamente políticas y son las donde reside realmente la inteligencia. Una vez todo eso está definido en términos matemáticos, el algoritmo de optimización efectivamente encuentra su máximo y lo arroja, y a partir de ahí se pueden justificar decisiones políticas, públicas, privadas, lo que se quiera. Pero la optimización es el proceso matemático, no afecta a la determinación de qué, cómo, cuándo y por qué. ¿Y a costa de qué? Cuando decidimos describir una población en términos de 4 factores, estamos decidiendo no describirlo en términos de otros muchos factores que podrían ser relevantes, ¿o no? Este es el primer factor. Entonces, efectivamente, la terminología de inteligencia artificial, además esto es sabido desde que se empezó a manejar el concepto, es muy engañoso. Yo hasta donde llego a verlo, se puede considerar inteligencia en el sentido de que hay un procesamiento de datos y en función de ese procesamiento de datos se pueden extraer las regularidades estadísticas, las correlaciones, lo que se quiera. No es inteligencia, sí que es artificial, es procesamiento masivo de datos. Y por eso estamos viendo un boom hoy, porque tenemos algoritmos, porque tenemos capacidad de recolectar datos, porque tenemos capacidad de trasladar esos datos a escala global a través de Internet y porque tenemos capacidad de procesarlos a escala masiva con microprocesadores que son mucho más potentes que hace 40 años. Y esa es la clave para mí. A mí la inteligencia artificial tiene el otro factor. En realidad estamos hablando de una revolución mucho más amplia, que puede tener unos 70 años,
que es una revolución de computación, de automatización, de digitalización. Y si queremos remontarnos más atrás, en realidad es la continuación de la tendencia a la automatización que empezó con la mecanización. Sí, o sea, me parece súper interesante lo que ha dicho Juan Antonio. O sea, una cosa que creo que comparto y seguro que sale más adelante es el hecho de que efectivamente cuando tú estás tomando, bueno, cuando estás programando estas inteligencias para tomar decisiones, o sea, creo que la naturaleza eminentemente política de las tecnologías de inteligencia artificial, una de las patas o uno de los aspectos en los que se evidencia es que estás tomando decisiones respecto a qué estás midiendo y qué no estás midiendo, y ahí son decisiones que tomamos nosotros, no muchas veces los programadores, sino en otras esferas y otros niveles, y estamos tomando siempre decisiones políticas, siempre decisiones morales cuando decimos qué medir y qué no medimos, ¿no? Ya hay una cosa que me llama mucho la atención sobre, no sé si lo conoces, Juan Antonio, es que no sé contarlo, era un concurso de belleza que se hizo con una inteligencia artificial hace unos años, ¿no? Donde el juez se ponía que iba a ser una inteligencia artificial, ¿no? Porque ¿qué va a ser más verdadero y objetivo supuestamente que una inteligencia artificial? Y cuando salieron los resultados, ¿no? Se dieron cuenta que la mayor parte de los ganadores, más del 80%, eran personas blancas, ¿no? ¡Qué sorpresa! Porque claro, y cuando van a ver qué ha sucedido, se dan cuenta que los parámetros de medición, en algo súper tonto, como puede parecer un concurso de belleza, ¿no? Claro, eran, por ejemplo, el color de la piel, la cantidad de arrugas, la simetría facial, ¿no? Eso es un ejemplo súper tonto, pero creo que evidencia de manera muy clara que ahí no existe ningún tipo de neutralidad y es legítimo que cada uno tenga su opinión y su visión del mundo, ¿no? Yo creo que lo que pone sobre la mesa es que eso no es neutral, que hay unas decisiones que se toman. Respecto a la cuestión de la inteligencia, creo que el término inteligencia es súper problemático, creo que dentro del ámbito de la inteligencia artificial está súper cuestionado. Y me voy por otro lado, que ha ido Juan Antonio. Creo que el término inteligencia genera expectativas absolutamente desproporcionadas, que nos llevan a veces las reflexiones morales por lugares donde no deberían transitar, ¿no? Y están muy vinculadas al hecho, y paso brevemente por esto, de que en Occidente, ya que estamos en un foro sobre ética, desde Platón y Aristóteles llevamos vinculando la inteligencia al dominio de unos sobre otros. Platón, su propuesta al rey filósofo, Aristóteles decía, unos nacen para mandar y otros para obedecer, y eso depende de la razón, de que unos están dotados de razón y otros no. Es decir, y luego esto es una historia mucho más larga, pero quiero decir, llevamos legitimando que los más inteligentes manden y gobiernen, dominen a otros. Si llega una inteligencia artificial más inteligente, si somos coherentes, deberíamos aceptar que nos domine, como hemos estado haciendo históricamente. Esto es una reflexión interesante, pero yo no creo, no sé qué pensar Juan Antonio, esto no va a pasar, nuestras reflexiones morales no deberían ir por ahí, no va a llegar una inteligencia artificial que nos supere y que nos domine, ¿no? Pero creo que hay una problemática sobre qué asociamos a la inteligencia. Yo, me llamaréis a lo mejor un poco loca, pero yo de la inteligencia, o de una persona inteligente, o de un ser inteligente, espero benevolencia, espero un poco de cuidado, espero atributos éticos y morales, no un despotismo y una dominación infinita, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que el término de inteligencia que se maneja es tremendamente estrecho, ¿no? La inteligencia artificial es inteligente porque es capaz de computar y almacenar grandísimas cantidades de datos y es capaz de hacer cosas sorprendentes, increíbles y que merecen todo nuestro reconocimiento, pero creo que todos, y además cada vez más de relieve, y yo creo que además las empresas se pone de manifiesto que hay habilidades que sin duda merecerían ser reconocidas como inteligentes. La gestión de las emociones, las capacidades interpersonales, la intuición, características que voy a aprovechar y voy a decir que tradicionalmente han estado absolutamente denostadas por estar asociadas al género femenino principalmente, y ahora que parece que las máquinas van a poder hacer todas esas otras cosas, se ponen en valor, ¿no? Que me parece un poco llamativo. Ha empezado a salir una palabra clave para nuestra conversación, que es la de decidir. Tenemos que hablar desde la perspectiva del ingeniero. Pues vamos a tener otras dos sesiones, como ha explicado Elena, ¿no? Desde la posición del CEO, desde la posición del consejero. Y por lo tanto creo que donde nos tenemos que meter es cómo se mete el experto, el técnico en el proceso de toma de decisiones, de organizaciones, de la sociedad en general, ¿no? Aquí hay un precedente del que todos tenemos, me parece, que nos puede servir, y esto lo hemos hablado el otro día cuando preparábamos esto, ¿no? Como referente de qué supone la inteligencia artificial en nuestros procesos de toma de decisión políticos, que es el de la burocracia, ¿no? O sea, en realidad ya teníamos una inteligencia artificial, que era la burocracia, donde había unas personas
que procesaban datos de modo meramente formal, sin necesidad de pensar ni de tener ningún tipo de atención a las personas, y generaban un output más o menos racional, más o menos funcional, ¿no? ¿Cómo veis bueno, en las conversaciones que estamos teniendo, y hoy vamos a intentar tener de modo más concreto en los grupos después, cuál es el papel de los técnicos? En el ámbito público hemos tenido, con ocasión de la pandemia, una gran presencia de esta cuestión entre el papel del político y el papel del experto, existiera o no, pero esto en las organizaciones está también constantemente presente, ¿no? ¿De qué manera esto que estamos diciendo sobre la inteligencia artificial nos puede ayudar a saber cuál es el papel de cada uno, qué le toca hacer al que manda o a los que más deberían mandar, y qué no le toca hacer al ingeniero y viceversa, ¿no? A ver, aquí hay varias cosas. Sobre lo que... Cuando decimos el ingeniero, como se dice en plan pedante, qua ingeniero, en cuanto que ingeniero. En cuanto que trabaja... Puede ser un ingeniero, un CEO, y Sí. entonces no actúa en cuanto que ingeniero. Okay, bien. Antes de entrar en eso, sí que quería hacer referencia a una cosa que ha dicho Lucía y que ha aparecido en las preguntas iniciales. Se ha hablado de sesgos, y es un tema que ha salido, era el primero que había salido, y es absolutamente pertinente. Los sesgos, ¿de dónde salen los sesgos? Se considera que la inteligencia artificial, en un discurso un poco mainstream y un poco demasiado superficial, va a darte la verdad absoluta, indiscutible, porque es la inteligencia artificial. Detrás de la inteligencia artificial, en realidad, no hay nada parecido a la neutralidad. Sí que hay una neutralidad, es decir, el algoritmo de optimización que está en el centro de las inteligencias artificiales, estoy simplificando muchísimo, sí que es neutral. Lo que no es neutral es todo lo que le rodea. Y en particular no le rodea toda la selección de datos que se está utilizando para entrenar un sistema de aprendizaje automático. Y por ahí vienen los sesgos, ¿no? Cuando se habla de no, es que los sesgos de la inteligencia artificial, claro, son peligrosos, son problemáticos. Son peligrosos, pero no los crea la inteligencia artificial. Lo que los crea son los procedimientos de aprendizaje que son exteriores a la optimización o al aprendizaje. Y esos procesos son procesos políticos, que no se reconocen como políticos, porque están, y voy a la cuestión de los ingenieros, están separados, distribuidos, especializados, de forma que nadie tiene conciencia de estar haciendo política cuando trabaja en el procesamiento de datasets, la curación de datos, etc. Pero sí se está haciendo una selección de datos que a lo mejor la decisión política, y esto es algo que, por ejemplo, yo observo a veces con mis estudiantes, bueno, ¿por qué escoges este conjunto de datos? Es que son los únicos que están disponibles. Bueno, muy bien. Como son los únicos que son disponibles, pues son los que utilizo. Y como son los que utilizo, son aquellos con los que yo me voy a comparar. Bien, de acuerdo, pero estás generando un baseline de comparación que es eminentemente político, porque en este dataset, que es el único disponible, por ejemplo, no hay mujeres. Y estos son algunos de los casos que hace unos años crearon muchísimo escándalo. Hombre, un sistema automático que selecciona candidatos para un trabajo, resulta que rechaza, que solo selecciona a hombres. ¿Cómo puede ser? Es que la inteligencia artificial es machista. No, la estás entrenando con todos los datos previos de contrataciones de una empresa en los últimos 10, 15, 20, 50 años, y eso es lo que aprende de forma totalmente neutral. El aprendizaje es neutral. ¿Qué le estás dando a aprender? No. Esta es la primera cuestión de los sesgos. Y aquí voy a la segunda cuestión sobre los ingenieros, ¿no? El ingeniero es una criatura, y lo digo así porque me puedo poner en primera persona. Estamos un poco acostumbrados a tratar los problemas por descomposición, es decir, nos llega un problema complicado, intentamos dividirlo en problemas más pequeños, y cada uno de estos problemas tiene la ventaja de que es más fácil de ser tratado. Y entonces nos centramos en el problema que corresponde a nuestra expertise, y ese es nuestro problema, y el resto nos abstraemos, no es el nuestro, ¿vale? Esto es tremendamente eficiente, y esta, creo yo, es una de las razones del éxito de la tecnología y del éxito de la ingeniería en las sociedades actuales. O sea, el ingeniero tiene hoy un prestigio mucho mayor que hace 2 siglos o 3 siglos, porque estamos en una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más especializada también, porque este tipo de enfoque de los problemas permite avanzar mucho más rápido en muchas más direcciones. ¿A costa de qué? Pues a costa de que se pierde de vista la visión global, claro.
Y hay otra cuestión adicional. Cuando se coge un problema y se divide ese problema y te centras en el problema que sabes hacer, tú, cuando trabajas en ese subproblema, no haces política. La política está hecha en la división del problema. El ingeniero es un profesional al que le llegan unas coordenadas de problema, un perímetro, unas métricas, unos inputs de entrada, unos objetos de optimización. Estamos programados para ser inteligencias artificiales, pero humanas, ¿vale? Y en eso podemos ser muy, muy buenos. La cuestión es que en ese marco que nos viene dado por la industria, por el jefe, por lo que sea, es donde se está produciendo la política. Y si el problema se formatea de una determinada manera, el resultado va a ser uno, y si se formatea de otra manera, es posible que sea otro. Con los mismos procedimientos y con los mismos algoritmos de optimización, con las mismas técnicas, con las mismas expertise, con distintos ingenieros, ¿vale? Entonces, yo aquí, esto para mí es una ventaja, y yo para mí como ingeniero veo una gran ventaja en tener una gran capacidad, y es algo que intento inculcar a mis alumnos, claro. Es decir, bueno, tienes un problema muy grande, intenta dividirlo, pero en esa división, y esto es algo que empieza a es más relevante ahora que cuando yo estudiaba, por ejemplo, es importante no perder de vista qué es lo que estamos intentando hacer en general. Quizá no como los ingenieros en tanto que ingenieros, pero alguien tiene que mantener una visión general de lo que se está intentando hacer. Y esa es la parte en la que la ingeniería no llega porque no está diseñada para llegar. Sí, a mí, bueno, muchas cosas que ha dicho Juan Antonio me han parecido súper interesantes y en general estoy bastante de acuerdo. Bueno, yo diría, por volver un momento a lo que has dicho al principio de neutralidad, que los algoritmos sí son neutrales. Bueno, yo creo que aquí hay un matiz quizás entre qué es neutralidad y qué es objetividad. Creo que efectivamente los procesos técnicos podríamos decir que sí que cumplen hasta cierto grado la condición de ser objetivos, que es decir, obviamente están sometidos a unos procesos técnicos, metodologías comprobables, contrastables, basadas en un método científico, quiero decir, indudablemente, pero creo que la cuestión, obviamente ser objetivo es algo deseable, pero el problema de la neutralidad tiene que ver con, y a mí me parece muy interesante la inteligencia artificial, la neutralidad tiene que ver para mí con hablar desde alguna parte, ¿no? Y la cuestión es que el hecho de que las tecnologías de inteligencia artificial no sean neutrales desde un punto de vista tan evidente, ¿no? Quiero decir, es difícil pensar que realmente sí lo son cuando tiene estos problemas de qué datos, con qué datos se están nutriendo, qué parámetros se están tomando para decidir, cuando estamos interaccionando con un hardware, qué voz le ponemos, qué aspecto físico, qué nombre, ¿no? Porque nuestros asistentes de voz siempre tienen aspecto femenino, nombre de mujer, voz de mujer, ¿no? Siri y Alexa asociados a roles de asistencia, etcétera, etcétera. Creo que se pone muy de manifiesto que la neutralidad no existe y que las tecnologías de inteligencia, y no es algo negativo, quiero decir, hablar desde alguna parte lo hacemos todos, y creo que es un mito que habría que empezar a romper para con nosotros y para con la tecnología. Insisto, creo que es importante, es legítimo y deseable que todos hablemos de algún sitio. Lo que yo creo que es importante es ser honestos respecto a desde dónde estamos hablando, por no confundirlo, por decir, bueno, yo sé, y esto es algo que pasa, un medio de comunicación, un periódico, una radio, tú puedes intuir o saber de qué pata está cojeando, ¿no? Quizás nuestro problema con la inteligencia artificial es que no lo sabemos, es evidente que hay sesgos ideológicos detrás que son hasta cierto punto inevitables. Grok da respuestas completamente distintas teniendo detrás a Elon Musk que las que puede dar ChatGPT, que las que puede dar Gemini, no sé, es decir, ahí hay una ideología detrás, y creo que esto lo primero que ayuda es a romper el mito de la neutralidad de la técnica, que yo creo que en Occidente ha estado operando y nos ha impedido pensar la tecnología de una manera realmente crítica. Quiero decir, hay que romper con la idea de que la tecnología es neutral, y luego, segundo, con que es algo deseable, quiero decir, lo deseable es que sea objetiva, que funcione bien, que esté contrastada y utilice métodos científicos, no que no hable desde ningún lugar, porque eso es imposible, vamos, desde la filosofía, yo veo una aspiración imposible. Es que aquí, perdona que te interrumpa, pero es que el malentendido para mí está, tienes toda la razón, cuando se habla desde algún sitio. Es que la tecnología, y no quiero hablar de tecnología aquí, sino más bien de optimización, por así decir, la optimización no habla desde ningún sitio, y como no habla desde ningún sitio, sí que es un procedimiento neutral. Pero tienes razón en que la tecnología no es neutral. La tecnología es ciencia aplicada. La ciencia, para mí, sí que es neutral. Es una metodología de conocimiento que no tiene color. Ahora, cuando la ciencia se aplica a algo, pierde su neutralidad, porque se aplica
¿A qué se aplica? Pues se aplica a unos problemas. ¿De dónde salen esos problemas? Pues vienen marcados por las épocas. Las épocas, las estructuras sociales, vienen marcados por quién tiene esos problemas. ¿Quién tiene esos problemas y quién puede expresarlos? Es decir, quién tiene el poder en las sociedades. Y es ahí donde la tecnología, a mi entender, pierde la neutralidad, porque es ciencia aplicada en un contexto histórico, social, político, etcétera, donde esos problemas en los que se considera que vale la pena invertir recursos técnicos, humanos, económicos, en los que sean, esos problemas son relevantes para alguien, y aquí efectivamente, y ese alguien habla desde algún sitio. Pero de nuevo, la ciencia o la optimización, sí, para mí es neutral y además es una de las razones para la belleza, ¿no? A mi juicio. Ahora bien, es cierto, la tecnología como ciencia aplicada no puede ser neutral porque en el momento en que se aplica a algo y no a otra cosa, esa decisión está mediada por todo el entorno en el que esa decisión se toma. Tengo muchísimas cosas que decir respecto a lo que has dicho, Juan Antonio. Esa era la idea. Pero no muchísimo tiempo. Voy a ser rapidísima y no puedo abordar todas. Para mí la tecnología, y esto es un debate que tenemos mucho en filosofía de la tecnología, no es una ciencia aplicada, es una forma de conocimiento legítima en sí misma, pero es verdad que normalmente se entiende como ciencia aplicada y ni siquiera voy a entrar en eso. Y por eso, de hecho, le hemos extendido las características de ser neutral y objetiva que supuestamente tiene la ciencia. Creo que, por desgracia, y yo creo que la ciencia, por si alguien tiene una duda, yo creo que la ciencia y la tecnología nos han permitido desarrollar un nivel de bienestar envidiable y que merece la pena celebrar indudablemente, ¿eh? O sea, eso quede por descontado. Pero creo que es evidente que la ciencia a lo largo de la historia y a día de hoy, y esto no va en detrimento, es una crítica constructiva, ¿eh? Y no le quita valor a las muchas cosas que ha conseguido. Ni es neutral ni es objetiva. Y tenemos muchísimos ejemplos, por desgracia, de la historia de la ciencia. Quiero decir, desde las metodologías y la objetividad voy a qué métodos, qué consideramos pruebas. Los testimonios de las mujeres en medicina no valen lo mismo como prueba científica comparada con los hombres. Y eso se ha contrastado, por ejemplo, en experimentos que se llevan a cabo para testar la píldora anticonceptiva. Las leyes de la termodinámica se utilizaban como pretexto para prohibir la entrada de las mujeres en la educación. En sociología, la división entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio no se sostiene porque el tiempo de cuidado que tradicionalmente hemos tenido las mujeres ni se tenía en cuenta, que decir, no entraba ni como metodología. O sea, que creo que, por desgracia, el hecho de que la inteligencia artificial, los bases de datos sean procedentes principalmente procedentes de hombres, creo que evidencia que ahí la neutralidad brilla por su ausencia y no es hacer una crítica o una enmienda a la totalidad, es poner el foco para decir, aquí tenemos mucho que construir para conseguir ese objetivo. Que sea igual de beneficioso. O sea, me vais a permitir que bueno, aclarado, abierto este melón, ¿no? Porque aclarado no creo que esté. Tenemos que bajar un poco los procesos de toma de decisiones, ¿no? Sí. O sea, dado todo esto, y me acuerdo, por ejemplo, volviendo a la metáfora anterior de la burocracia, todos habréis visto Yes, Prime Minister, que es la escenificación cómica de la tensión entre el técnico burócrata y el político y cómo el balón de la responsabilidad y de la luz pública pues, se va moviendo a conveniencia, o en temas de Unión Europea siempre se ha dicho, ¿no? Pues que la Unión Europea sirve para que decida la Unión Europea las cosas en nombre de la eurocracia y de los criterios objetivos, que decida las cosas que no queremos pagar el coste político, decidir en los parlamentos nacionales, etc., ¿no? Esto que en el ámbito público es como muy claro, en las organizaciones yo creo que está menos claro, porque en las organizaciones todo el mundo pretende, de alguna manera, hay como una mayor pretensión de que todo es técnico, ¿no? y de que todos hemos estudiado en el IES y entonces lo importante es aplicar lo que hemos aprendido y no hay en el fondo una decisión deliberada, política, que requiera un razonamiento moral, sino que simplemente hay que hacer lo que optimiza la variable X, ¿no?
Yo aquí, has mencionado antes efectivamente la cuestión de la burocracia. Esto es algo que se ve en muchos casos, ¿no? Efectivamente, Yes Minister es muy buen ejemplo y muy divertida la serie. En la entrevista sobre el, Sam Altman Sí. que vimos, a mí una de las cosas que me llamó la atención es que en algún momento, cuando el entrevistador le pregunta a Sam Altman cómo se toman las decisiones, en una antropomorfización que ya es muy problemática por las cuestiones que hemos hablado, cómo se toman las decisiones en OpenAI, en la organización, la respuesta que da Altman no es la de un tecnólogo, no es la de un científico, no es la de un investigador, es la de un burócrata. Es estrictamente, a mí me recordó a las respuestas de los gobiernos, los gobiernos en general. Yo resido en París, en Francia fue exactamente igual que en España, cuando se enfrentaban a las preguntas de la prensa de cómo se tomaban las decisiones durante la pandemia. Es el mismo oscurantismo. Bueno, hemos hablado con algunos expertos, que nadie sabe quiénes son, pero y que no os puedo dar sus nombres porque hay que proteger sus datos. Entonces hemos hablado con ellos, no podemos decir lo que nos han dicho, pero lo hemos tenido en cuenta de alguna manera y hemos tomado algunas decisiones que, bueno, hemos publicado un documento que se irá haciendo cada vez más grande. Es una lógica y un lenguaje absolutamente burocrático, en el sentido de absolutamente que su objetivo es producir opacidad, porque no hay justificación explicable para las decisiones técnicas. Entonces, la tecnología ahí juega un poco se utiliza un poco al despiste, y esa yo creo que es una de las razones de su descrédito ante mucha gente. Por un lado, porque se recurre a la tecnología cuando no se tienen razones mucho más comprensibles para decir, oye, mira, estoy defendiendo esto y esta es mi argumentación moral o mi secuencia lógica que se puede seguir. No, es mucho más fácil decir, es que tengo una inteligencia artificial que me ha dicho esto. En Albania hace poco han creado, una locura máxima, han creado una ministra por inteligencia artificial. Y esa ministra lo han vendido como una gran ventaja de neutralidad porque las decisiones que tome serán decisiones neutrales, lo cual significa que nadie se quiere hacer cargo de esas decisiones y que eso lo transfieren a una inteligencia artificial contra la que no cabe ni protestar, ni quejarse, ni nada. La cuestión con la tecnología, pero es la cuestión de la burocracia, es el castillo de Kafka. No hay nadie al otro lado. Eso es lo más inquietante, ¿no? O sea, no estamos hablando con nadie, no hay nadie al que podamos recurrir, no hay nadie con quien podamos hablar para intentar entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Y ahí hay dos factores. El primero es un uso, a mí me parece espurio, de la tecnología y de la inteligencia artificial que puede ser hecho por gobiernos, por empresas, por quien sea, de una forma un poco frívola. Pero luego es verdad que hay otro aspecto, y vuelvo a la cuestión de la superposición un poco, y es que la labor de la tecnología, históricamente, dijéramos, consiste en añadir capas y añadir distancia entre el usuario de la tecnología y el objeto que la tecnología está manipulando. Entonces, a medida que se pone más distancia, por ejemplo, esto lo vivimos en la pandemia, tú vas al supermercado y compras lo que quieres comer y no te planteas cómo ese alimento ha llegado hasta ahí, cómo se ha producido, cómo se ha distribuido, en qué condiciones. No te planteas nada de eso. No lo sabes, no lo quieres saber, lo que sea, no es conveniente. Estás especializado. Vas al supermercado, lo compras, te lo llevas. Eso es posible porque hay toda una tecnología logística que pone una distancia enorme entre tú y la vaca que produce la leche que te estás comprando. Lo cual es tremendamente eficaz la mayor parte del tiempo. Ahora bien, el problema es que toda esa distancia no la entiendes y, como en el castillo de Kafka, en realidad no la puedes entender. Porque cuando en algún momento puedes hacer el esfuerzo por intentar entender qué es lo que está pasando, te puede salir el Altman de turno diciendo, bueno, es que esto es muy complicado para que lo podáis entender, que es en realidad lo que dice cualquier burócrata. Esto es una caja negra y este es un debate que se ha tenido en ciencia, en tecnología, en aprendizaje y es recurrente de decir las cajas negras no son aceptables. Y no son aceptables porque, lo decías, ¿qué ocurre en términos de toma de decisiones? Un poco bajando a la tierra. ¿O qué se puede recomendar? Mi recomendación es tan simple que da un poco de vergüenza. Hace falta que los algoritmos de toma de decisiones, que los procedimientos de aprendizaje, que los inputs sean públicos, auditables y que haya responsables personales que se hagan responsables de esas decisiones. O sea, hace falta apertura, que es todo lo contrario de la opacidad que está producida a la vez por la burocracia
y por esta tecnología kafkiana. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan Antonio. Por añadir cosas, diría que justamente a veces creo, bueno, por dos cosas. Por un lado, supuestamente con la regulación que ya ha estado en vigor y que por desgracia parece que se va a retrasar, pero había obligaciones de que los algoritmos justamente, los sistemas de inteligencia artificial en su conjunto, o sea, transparentes, tenemos que poder tener acceso a los datos y también a los algoritmos, pero no solo es importante que sean transparentes, y esto me parece importante en el contexto de cualquier organización donde tú vas a poner sistemas de inteligencia artificial o vas a automatizar procesos, no vale con que sean transparentes, tienen que ser explicables, tienen que ser entendibles, porque ningún proceso de rendición de cuentas que consideramos que son fundamentales en cualquier organización mínimamente ética, ¿no? Tú tienes que garantizar, si a mí me das un algoritmo así, o sea, no lo entiendo yo y no lo entendería muchísima gente, ¿no? O sea, es fundamental, insisto, no solo la transparencia, sino también este ejercicio de, no decir de traducción, prácticamente de interpretación de un lenguaje artificial o un lenguaje humano. La gente tiene que saber cómo y por qué, que son dos cosas distintas, se están tomando las decisiones que están tomando, que están afectando esencialmente a sus vidas. Tienen que, para poder, si están en desacuerdo o si quieren cuestionarlas simplemente, poder iniciar ese proceso. Luego, a todo este tema, creo que esa opacidad, esa falta o sea, esa práctica imposibilidad, pero desde luego dificultad para conocer cómo son algoritmos, tiene muchísimos problemas, pero fíjate, y esa es una impresión que yo tengo, yo creo que tiene un efecto, quizás no para muchas personas expertas, pero sí para mucha parte de la población en general, positivo, y es que hay experimentos, ¿no?, que demuestran que la complejidad que asociamos a la inteligencia artificial de alguna forma legitima esa idea de que efectivamente son súper inteligentes. Yo no lo entiendo y entonces tiene que ser que es muy elaborado, es muy sofisticado. Y hay muchos escritos en filosofía, ¿no?, que mezclan, siempre poco provocadores, ¿no?, de los vínculos entre va a parecer loco, pero entre la magia, ¿no?, y la inteligencia artificial y la tecnología en general, ¿no?, tiene esa componente mágica. Nosotros no entendemos cómo, no sabemos cómo, pero hace cosas increíbles. Hay ese elemento de fascinación compartido que parece que habríamos dejado mucho tiempo atrás y sin embargo sigue operativo. En la tecnología, que supuestamente es esa cosa racional y neutral, hay una cantidad de prejuicios mágicos, culturales. Hemos depositado una cantidad de expectativas que la inteligencia artificial quizás están especialmente presentes, insisto, por la problematicidad del término inteligencia, pero que son consustanciales a la tecnología. Entonces creo que esa opacidad ayuda en muchos casos a elaborar, ¿no?, a ese misterio que le atribuimos a la tecnología para gran parte de la población, que además ve con buenos ojos que haya una ministra de inteligencia artificial, porque esta idea que a nosotros nos puede parecer no deseable, ¿no?, o imposible de sostener, pero hay mucha gente que sí que piensa que es neutral y que está diciendo la verdad, y que frente a un ser humano que es falible, que está sesgado, ella no lo va a estar y lo ven como un gran beneficio. Yo creo que ahí el principal o uno de los principales trabajos es, aunque parezca mentira, romper ese mito. La tecnología no es las tecnologías contemporáneas no son neutrales y no son sinónimo de progreso. Antes me he olvidado poner la metáfora de la burocracia y hacer algunos ejemplos políticos. En el ámbito de la empresa también creo que lo más habitual de este tipo de recurso de smoke and mirrors son las consultoras, ¿no? O sea, aquí vienen unos tíos que vamos a decir lo que nos ha dicho McKinsey, ¿no? Entonces, claro, es caja negra y se hace pues, lo que haya que hacer, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero hay un tema que salía y que quizá podemos tratar brevísimamente, que era el de la formación humanística de los ingenieros, pero bueno, quizás se puede aplicar a todo el mundo, de la formación humanística de gente que, como se dice en esa frase falsamente atribuida a Turing, ¿no?, que decía la cuestión no es cuando las máquinas van a pensar como las personas, sino cuando las personas hemos empezado a pensar como las máquinas, ¿no?, con mentalidad puramente optimizadora, ¿no? O sea, ¿qué hay en la formación de las personas, ingenieros, pero también de los que tienen que tomar decisiones, que es clave para que al pensar en qué es una buena decisión, pensemos en algo más, que es la optimización de una serie de variables cuantificables y que por tanto hay que abrirse a otras realidades, ¿no? Mira, yo aquí voy a invertir un poco las cosas. No conocía la cita de Turing. Es falsa. Es falsa, vale, me tranquiliza. Pero da en el clavo en un sentido, y es que la inteligencia artificial es una proyección de lo que llevamos toda la civilización intentando hacer. Es decir, protocolarizar problemas
lo cual quiere decir dar un procedimiento estándar para resolverlo, de forma que cualquiera que conozca el protocolo pueda resolver un problema dado en un formato concreto, es decir, se comporte como una máquina. Eso es el principio del trabajo asalariado. Entonces, claro que en el momento en que aparece una máquina que está diseñada para hacer eso y además no respira, no se queja y no se sindica, claro que se va a cargar ese empleo. Porque es que estamos diseñados para hacer eso de forma más imperfecta. Entonces la cuestión no es que la inteligencia artificial venga, cambie, suponga un paradigma, y esto conste que es un cambio sobre otra cosa que venía pensando, pero no es que la inteligencia artificial nos cambie la manera, es que la inteligencia artificial en algún sentido es la culminación de un modelo civilizatorio y por tanto tecnológico, pues que la tecnología se puede mirar como hija o como causa de la civilización. También organizativo. Y organizativo, efectivamente. Entonces, de nuevo, vuelvo a la cuestión. La tecnología se plantea resolver problemas. ¿Qué problemas? Los problemas que plantea la sociedad, es decir, los sectores con más poder y con más visibilidad en esa sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la cuestión de fondo es... Y tenemos que rematar rápido, perdón. Claro, sí, no. La cuestión de fondo es, una vez tenemos eso resuelto, ¿qué es lo que queremos hacer con el excedente? Sí, es que estoy completamente de acuerdo con Juan Antonio. Yo creo que un problema que tratamos mucho es eso. Llevamos dando por todas estas asociaciones de tecnología luz verde de manera sistemática prácticamente a todos los proyectos tecnológicos que se ponen sobre la mesa, pensando que ya en el futuro podremos paliar sus posibles daños, ¿no? Quizás habría que empezar a invertir el orden del razonamiento, de la pregunta, y empezar a pensar qué sociedades queremos construir, porque no todas las tecnologías son compatibles con ese tipo de sociedades, ¿no? Y cuando tengamos claro que queremos una sociedad libre, igualitaria, justa, entonces veremos que a lo mejor las tecnologías de inteligencia artificial que tenemos ahora... Reconocimiento facial, por ejemplo. Por ejemplo, lo mismo lo queremos, ¿no? Esas tecnologías lo mismo no son compatibles con ese modelo de sociedad, y que creo que formar a los ingenieros y científicos en humanidades es fundamental, pero algo que mencionaba y con esto termino, tampoco tienen toda la responsabilidad. Los programadores son programadores y no pueden saber sobre todo. En la cadena de toma de decisiones del ámbito tecnológico es muy amplia, hay muchos actores involucrados, son más responsables unos que otros. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Antonio. Y ahora que explicas tú, ya has explicado, pero di una pausa. Pausa.